Muy buenas. Si estáis preparando el examen de grado en Derecho, hay un tema que, bueno, es que es imprescindible dominar. El recurso de casación en la forma. Y no, no es un recurso más, para nada. Es una herramienta potentísima para anular sentencias cuando el procedimiento ha fallado. Hoy vamos a desglosarlo para que no quede ninguna duda. ¡Vamos a ello! A ver, vamos a ponernos en situación. Un escenario típico de examen. Imaginaos que un juicio termina, se dicta sentencia, pero resulta que todo el proceso estuvo lleno de errores graves. ¿Qué pasa ahí? ¿Nos tenemos que aguantar con esa sentencia viciada? La respuesta es un rotundo no. Claro que se puede hacer algo, y para eso existe precisamente este mecanismo que vamos a analizar. Vale, esta es la definición del libro, la que hay que saberse. Y aquí la palabra clave, la que lo cambia todo, es invalidar. Ojo con esto. No estamos discutiendo si el juez tenía razón en el fondo del asunto. La casación, en la forma, se centra en anular una sentencia porque el procedimiento, el cómo se llegó a ella, estaba mal hecho. Es, por así decirlo, un control de calidad sobre las reglas del juego. ¿Y por qué es tan importante? Pues fundamentalmente por dos razones. La primera, para garantizar que se respeten las reglas del procedimiento, que al final son las mismas para todos. Y la segunda, para asegurar la igualdad de armas. Si el proceso tiene fallos, está claro que una de las partes queda en desventaja, y eso, en un Estado de Derecho, no puede ser. Perfecto. Ahora, una pregunta clave. ¿Podemos usar esta herramienta contra cualquier resolución judicial? Pues no, no vale para todo. La ley es súper específica, así que vamos a ver exactamente cuándo procede. Aquí el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil nos lo deja bastante claro. Este recurso procede, por supuesto, contra sentencias definitivas, o sea, las que ponen fin al juicio, pero también, y esto es muy importante, contra ciertas sentencias interlocutorias. ¿Cuáles? Aquellas que sin ser la sentencia final son tan decisivas que o bien le ponen fin al juicio o bien hacen imposible que continúe. Y el ejemplo que siempre cae en el examen, la que declara el abandono del procedimiento. Esa resolución, aunque no resuelve el fondo, cierra el caso, y por eso mismo se puede atacar con este recurso. Y con esto llegamos al meollo del asunto, al corazón del recurso, lo más importante de cara al examen, las causales. Esto es fundamental, grabáoslo a fuego. La casación es de derecho estricto. ¿Y eso qué significa? Pues que solo podemos basar el recurso en las causales exactas y específicas que la ley nos da. Aquí no hay margen para la creatividad. El artículo 768 nos da una lista de causales. Para que no nos volvamos locos estudiándolo, lo inteligente es agruparlas en tres grandes categorías de vicios: los que afectan al tribunal, los que afectan a la sentencia y los que afectan al procedimiento. Creedme, esta estructura mental os va a ayudar muchísimo en el examen. El primer bloque de vicios ataca, por así decirlo, al propio tribunal. Estamos hablando de problemas estructurales muy graves. Por ejemplo, que el tribunal no fuera competente para ver el caso, que un juez tuviera un conflicto de interés claro, o sea, una causal de implicancia o recusación, o que un tribunal colegiado no estuviera bien formado. Son fallos en la base de quien juzga. Vamos con el segundo grupo, que es probablemente el que más juego da en la práctica y en los exámenes. Se refiere a vicios dentro de la propia sentencia. Aquí están los grandes éxitos del examen de grado, la famosa ultrapetita, que la sentencia no cumpla con los requisitos formales del artículo 170, que ignore una sentencia anterior que ya era cosa juzgada, o un error garrafal, que la sentencia contenga decisiones contradictorias entre sí. Paremos un segundo aquí porque la ultrapetita es un concepto que hay que tener clarísimo. Esto rompe el principio de congruencia. Significa básicamente que el juez se ha salido del guión, ha fallado sobre algo que nadie le pidió, ha concedido más de lo que se solicitaba o se ha pronunciado sobre puntos que no estaban en el debate. Como dice la ley, el tribunal se ha extralimitado. Y finalmente, el tercer grupo es lo que podríamos llamar la causal genérica, una especie de cajón desastre. Se activa cuando se omite un trámite que la ley considera esencial. Para saber cuáles son, tenemos que irnos a los artículos 795 y 800 del CPC. El ejemplo más claro y grave de todos es la falta de emplazamiento, es decir, que no se notificó correctamente la demanda a una de las partes. Vamos, que la dejaron en total indefensión. Vale, ya tenemos el qué, el contra qué y el por qué. Ahora toca el cómo. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Ojo, porque la tramitación tiene reglas muy estrictas y un requisito previo que es absolutamente fundamental. Mucho cuidado con esto porque es un error súper común y tumba a mucha gente. La preparación del recurso. Salvo muy pocas excepciones, uno no puede guardarse un as en la manga y alegar un vicio por primera vez en la casación. La ley exige que se haya reclamado ese vicio en cuanto ocurrió, usando todos los recursos que había disponibles en ese momento. Es una cuestión de lealtad procesal, de buena fe. Y junto a la preparación hay otro principio que es la columna vertebral de todo esto, y que se resume perfectamente en esta frase: no hay nulidad sin perjuicio.
A ver, que quede claro, no vale con encontrar un fallo técnico sin más. Para que la casación prospere, ese error tiene que haber causado un perjuicio real y concreto a la parte que recurre. Y no solo eso, el perjuicio tiene que ser tan grande que la única forma de repararlo sea precisamente anulando la sentencia. Si el error es una mera formalidad sin impacto en el resultado, el recurso no va a ningún lado. Venga, vamos a repasar los pasos de la tramitación, de forma rápida y clara. Primero, la interposición. Se presenta ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, el que llamamos tribunal a quo. Segundo, los plazos, que son fatales. 10 días si la sentencia es de primera instancia, 15 si es de segunda o única. Tercero, el tribunal a quo hace un primer filtro de admisibilidad. Si lo pasa, se envía todo para arriba, al tribunal superior, el tribunal ad quem. Y finalmente, este último es el que tiene la última palabra, acoge o rechaza el recurso. Y llegamos al final del camino. ¿Qué pasa si el tribunal nos da la razón? ¿Cuáles son los efectos de todo esto? Aquí solo hay dos caminos posibles, como vemos en la tabla. Si se acoge el recurso, la sentencia con vicios se anula, desaparece del mundo jurídico. A partir de ahí, el Tribunal Superior puede o bien dictar una nueva sentencia de reemplazo en el acto, o bien devolver el caso al tribunal de abajo para que se tramite de nuevo desde el punto en que se produjo el fallo. En cambio, si se rechaza, la sentencia original queda firme y ejecutoriada, y se acabó. Y un detallito final, pero muy importante, la casación de oficio. ¿Qué es esto? Es como el as en la manga del propio Tribunal Superior. Significa que a veces el vicio es tan evidente, tan escandaloso, que el tribunal puede anular la sentencia por iniciativa propia, incluso si la parte afectada no lo pidió o lo hizo mal. Es una herramienta potentísima para velar por la integridad del sistema. Bueno, y para cerrar os dejo una pregunta para darle vueltas. ¿Este recurso, con toda su rigidez y formalidad, es una garantía indispensable para un juicio justo? ¿O a veces se convierte en un obstáculo que solo sirve para alargar los procesos? Es el eterno debate entre la seguridad jurídica y la eficacia, una tensión que está en el corazón de todo el derecho procesal. Mucha suerte con ese examen.